Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. DEDUN, 50 años aportando a la docencia universitaria. Gracias por escuchar DEDUN Radio, soy Carolina Campos. En este episodio conversaremos sobre una experiencia docente innovadora desarrollada en el curso Gerencia de Ventas y Distribución, en el marco de la Escuela de Administración de Negocios. Nos acompañan las dos docentes responsables del diseño e implementación de esta experiencia. La profesora Alejandra López Rosales, quien es coordinadora de la sección de mercadeo y docente de esta cátedra. Ha sido docente por más de 20 años en la Escuela de Administración de Negocios. Tiene una amplia experiencia en el mundo empresarial como consultora en la implementación de procesos de mejora de departamentos de ventas. Es máster en Administración de Empresas por el INCAE. Se ha destacado en proyectos de innovación utilizando la metodología de Design Thinking, tanto en las aulas como en el mundo corporativo. También nos acompaña la profesora Sonia Cisneros Zumbado, coordinadora de cátedra. Ha sido docente por más de 15 años en la Escuela de Administración de Negocios. Tiene una amplia experiencia desempeñando puestos gerenciales de ventas en empresas de servicios bancarios. Es máster en Administración de Empresas y se ha destacado en proyectos de acción social dentro de la escuela y en organizaciones sin fines de lucro. Ambas profesoras desarrollaron y aplicaron un caso pedagógico mediante la aplicación del juego de roles en una simulación de negociación comercial entre una empresa distribuidora y un proveedor internacional, con el propósito de generar un aprendizaje significativo en temas como el análisis de portafolio de productos, criterios estratégicos de incorporación de marcas y habilidades de negociación en ventas. El caso fue aplicado en 3 grupos del curso, con un enfoque comparativo entre modalidades presenciales y virtuales. Buenos días, Carolina. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Hola, buenos días. Encantada de estar por acá. Un gusto que tengamos esta oportunidad de compartir nuestras experiencias. Gracias, claro. Este espacio precisamente es para que las y los docentes nos comenten sus experiencias en el aula y fuera del aula. Me gustaría que comenzáramos con que alguna de las dos le hable a la audiencia sobre el curso del que vamos a hablar y la estrategia que ustedes nos van a relatar. El curso que impartimos la profesora Sonia y mi persona se llama Gerencia de Ventas y Distribución. Es un curso para estudiantes de 4º año de la carrera de dirección de empresas y la idea es pues acercar al estudiante a este rol del gerente de ventas y de la dirección de un departamento de ventas en general. Y esta actividad que hicimos, pues la idea es acercarlos aún más a una experiencia vivencial muy común en el mundo de las ventas, que son las negociaciones. Mira, esos procesos de compra y venta con los cuales quienes decidan enrumbarse hacia el mundo de las ventas van a tener que enfrentar en su día a día laboral. ¿Qué las motivó a diseñar e implementar el caso en el curso de gerencia de ventas? En realidad, como bien decía la profesora Alejandra, nuestra motivación principal fue lograr integrar una experiencia práctica y estratégica, ¿verdad?, de negociación que les permitiera reflejar cuáles son los desafíos reales que ellos se van a enfrentar cuando estén en una gerencia comercial. Y por eso fue que diseñamos un caso en el que las personas estudiantes tenían que aplicar criterios, por ejemplo, de portafolio de productos, análisis de posicionamiento de marca, pero sobre todo
queríamos habilidades de comunicación persuasiva en un contexto de negocios. Con eso estábamos buscando también que ellos experimentaran todas las tensiones para temas de rentabilidad, percepción de valor, toma de decisiones comerciales informadas, y por ahí fue la motivación. Ya lo habíamos hecho anteriormente, sin embargo, cada vez que lo hacemos, podemos ir incluyendo nuevos elementos, ¿verdad?, del mismo aprendizaje que como docentes tenemos de la actividad. Entonces, ya para este momento, podríamos decir que es una actividad que ya está testeada, comprobada, que es eficaz, sobre todo en lo que se refiere al aprendizaje de los y las estudiantes. ¿Qué competencias específicas del curso buscaban fortalecer con esta actividad? Y realmente lo que buscamos es desarrollar varias competencias precisamente que están alineadas al programa del curso. Y entre ellas podemos destacar lo que es el liderazgo estratégico, el análisis comercial, que es muy importante, la toma de decisiones éticas y orientadas al cliente, en este caso, además de otras habilidades blandas como es precisamente la negociación, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva. Además, que también les permite aplicar herramientas concretas que se ven a lo largo del curso, como es el análisis de portafolio de productos, la argumentación de ventas, manejo de información de los números, como es el margen de ganancia, para que puedan tomar una decisión que vaya orientada a las metas comerciales de las empresas que les toca desarrollar. Me gustaría que nos hablen del diseño metodológico de esta experiencia y que nos la describan, por favor. Tuvimos una excelente oportunidad porque en este caso yo estaba impartiendo 2 grupos. Uno en formato virtual, sincrónico a través de Zoom, pero el otro en la mañana y el otro era en una modalidad presencial en la noche. Y en paralelo, la profesora Alejandra estaba realizando este mismo curso, pero presencial durante el día. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si nosotros trabajamos el grupo 1, que era el grupo de la mañana virtual, y el grupo de la noche, que era presencial? Ambos tenían unas condiciones similares, porque era yo la profesora, la misma teoría y todo, y que manejáramos un grupo 3, que sería el grupo que trabajaba la profesora Alejandra como grupo control, cuya diferencia era la profesora, pero todo el contenido y todo era igual. Entonces, quisimos probar, quisimos probar y dijimos, bueno, ¿qué tal si manteniendo condiciones similares en cuanto a instrucciones, materiales, podemos observar cómo es la dinámica de la interacción entre los grupos, cómo se valida el lenguaje no verbal, la fluidez en sí de la negociación, y probar si variaba significativamente entre esos formatos los resultados que nosotros esperábamos ante una, digamos, respuesta óptima del caso, aunque todos sabemos que en los casos no hay una única respuesta, pero sí, pues hay una ideal. Y eso era lo que andábamos buscando para ver si habían diferencias en los resultados de las negociaciones de los grupos. Pero todo esto requiere una preparación. Y allí es donde los aprendizajes de DUM toman una importancia muy grande para que las cosas pasen de una idea a una estrategia didáctica en clase adecuada. ¿Sabías que el Departamento de Docencia Universitaria pertenece a la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica? ¿Qué elementos de preparación se incluyeron antes de la negociación para asegurar un aprendizaje significativo? Sí, bueno, primero el aula, los estudiantes se dividen en grupos. Y en estos grupos se asignan siempre grupos que son el comprador y grupos que son el proveedor. Entonces se les asignaron los roles a cada grupo. Se realizaron lecturas dirigidas
sobre procesos de compra y ventas, un poco la parte más teórica. Y luego también se estructuró muy bien la parte de las rúbricas, una rúbrica clara de cómo iban a ser evaluados. Entonces, con las instrucciones del caso y la información necesaria para alcanzar ese objetivo ideal de la empresa, ¿verdad? Se les da el espacio en el aula para que ellos vayan y preparen su estrategia comercial. Primero, de forma individual cada grupo, ¿verdad? Entendiendo su objetivo, qué es lo que están buscando, para luego encontrarse con su contraparte y poder realizar la negociación. Entonces era muy interesante porque cada empresa, y esto sucede en la vida real, cada empresa tiene su meta que quiere alcanzar. Aquí estamos como simulando si las empresas se encontraran en una feria comercial. Entonces llegan cada uno con ese objetivo que están buscando. Entonces, por ejemplo, la empresa compradora lo que está buscando es introducir una nueva marca a su cartera de productos con unas características específicas que están relacionadas con el posicionamiento que esa empresa tiene y lo que desea alcanzar en el mercado. La empresa proveedora, o sea, la vendedora, lo que quiere es introducir un producto nuevo que recientemente acaban de lanzar. Sin embargo, este producto nuevo no necesariamente tiene las características del producto que la otra empresa está buscando. Y ahí es donde entonces tienen que empezar esta conversación para poder buscar puntos en común o en todo caso darse cuenta que hay otras alternativas de ambas empresas que sí podrían llegar a un acuerdo, a una negociación, pero esto ellos lo tienen que ir descubriendo en el camino. Quisiera agregar ahí que esta dinámica que nos explicaba la profesora Alejandra, tanto en este entorno virtual como en el presencial, era igual, porque hacíamos los grupos en Zoom, les dábamos el mismo tiempo, la misma interacción, entonces siempre nos iba permitiendo esta actividad no darle ventaja a uno y otro, sino que la única diferencia era que uno estaba en un entorno virtual y otro en un entorno presencial. Correcto. Creo que uno de los objetivos nuestros como docentes era precisamente evaluar qué pasaba en un entorno virtual versus el entorno presencial con un caso que fuera exactamente lo mismo, pero que tuviera esta variable que es la interacción de los estudiantes entre ellos. Entonces, creo que eso es parte de lo que nos llevó a ser un poco curiosas y querer hacer esto más allá de solo el ejercicio, sino de poder comparar un poquito la experiencia y la vivencia que se daban en ambos entornos. También quisiera agregar que eventualmente la aplicación de un caso como este se puede dar en un entorno sincrónico como asincrónico. En este caso lo hicimos de una manera ahí mismo en la clase, durante la clase, pero perfectamente podemos hacer estas comparaciones en otras modalidades asincrónicas, y eso me parece importante decirlo, porque uno puede decir, bueno, pero es que tal vez no tienen acceso a internet, o algunos tenían más o menos ancho de banda y tal vez eso podía complicar la cosa. En el caso de nuestra experiencia, eso no pasó. Pero podría pensarse en una limitación para no aplicarla, y entonces creo que se podría solventar dando instrucciones de forma sincrónica. Estás escuchando Dedum Radio. Transformando la docencia universitaria. Dedum, tejiendo redes para la internacionalización de la docencia universitaria desde 1975. En el caso de Alejandra y mío, tenemos mucho tiempo de trabajar juntas y las dos nos encanta planificar todo al detalle, ¿verdad? Pero efectivamente, Carolina, a veces las cosas no salen exactamente como uno lo planeó, y esa apertura pues a veces hasta uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, no sé exactamente tal cosa, funciona, y realmente
Yo creo que no hay una limitación. Tal vez uno podría pensar en muchos no al principio, pero particularmente Alejandra y yo somos de las docentes que siempre pensamos en el sí. Bueno, esto tal vez podría ser una limitación, una barrera, ¿cómo la podemos superar? Busquemos opciones, pues para que siempre tengamos alternativas bonitas para nuestros estudiantes. ¿Por qué consideran que este caso es especialmente pertinente para un curso de ventas y distribución? Tal vez yo puedo aportar, bueno, yo toda la vida, desde que era una niña, vendía. Es como que está en mi ADN, es una cosa muy curiosa. Siempre me ha gustado mucho vender y la vida me ha llevado a trabajar en el mundo de las ventas y también en el mundo del mercadeo. Y siempre he creído que a veces los estudiantes dicen, no, yo eso de las ventas, eso no es mío, no me gusta, yo nunca voy a ser gerente de ventas. Y uno intenta motivarlos para situar al alumno que la verdad es que todos vendemos de una u otra forma y hay que casi que asumirlo, ¿verdad? Tal vez unos tienen más facilidad que otros, pero el entorno comercial nos dice que hay que tomar decisiones desde un enfoque de este tipo de ventas consultivas, no pensando en ese vendedor. Tal vez inoportuno que nos quiere obligar a comprar, sino más bien aquel vendedor en el que el análisis de datos, en el que el análisis cualitativo de una cartera de productos es sumamente importante y sobre todo introducir esos elementos de negociación estratégica y habilidades sociales que si bien uno se los da en la teoría durante la carrera, ¿verdad? En forma transversal en la carrera de dirección de empresas y de contaduría pública se enseñan, lo cierto es que la práctica es la que nos da las herramientas para poderlas implementar. Aunque hayan estudiantes que de verdad se queden con la idea de que el mundo de las ventas no es el mío, yo me voy a ir por el área de finanzas o de producción, el acercarlos a qué es lo que sucede en los departamentos de ventas los hace también sensibles al tema y eventualmente podrán trabajar mejor en equipo también con sus contrapartes en las empresas, ¿verdad? La idea es en la carrera, pues llevarlos por todas las áreas funcionales del negocio para que no solo lo dominen, sino también lo comprendan e independientemente de la posición que lleguen a ocupar en una empresa, comprendan, entiendan todo lo que sucede en otras áreas también. ¿Ustedes han detectado o ellos han expresado cuáles son las razones por qué dicen esto de no, yo no sirvo? ¿Será un asunto de inseguridad, de miedo o que lo ven tal vez como algo negativo? Yo siempre les pregunto eso. De Ajá. hecho, pongo una filmina que de una forma jocosa, una persona, un personaje ahí dice, esto no es lo mío, como diciendo, estoy en un curso de ventas que tengo que estar aquí 6 meses y esto no es lo mío, ¿cómo hago, verdad? Muchas veces creo que esa expresión de no es lo mío es porque tienen esa mentalidad del vendedor tradicional, el que se veía, no sé, hace muchísimos años, que todavía hay, porque hay empresas que creen que esa venta fuerte, esa venta, digamos, tan pesada, es la forma en que se realizan sus objetivos, pero lo cierto es que no, o sea, la venta ahora es una venta consultiva, vendemos para empezar desde nuestra marca personal hasta una idea, hasta un proyecto. Entonces, más allá de la especialización que yo tenga como estudiante y futuro empresario, la verdad es que yo vendo todo. Entonces, uno trata de irles llevando hacia esa necesidad de aprender habilidades porque hay que aprenderlas, hay que desarrollarlas, porque las van a utilizar sí o sí. Ojo que no solamente en la carrera de administración de negocios, independientemente de su énfasis, sino que en la vida real. Definitivamente, pues la parte de la persuasión es una característica, ¿verdad?, del proceso de venta. Y esto es algo bonito de este caso, y este caso lo hacemos en las primeras semanas del ciclo, ¿verdad? Es como comenzando el curso, porque aquí es donde ese estudiante, como dice Sonia, que tal vez dice, ay no, la venta no es lo mío, y ese vendedor impulsivo,
aquí se dan cuenta de que vender es un intercambio de valor. Un intercambio de valor en donde yo estoy ofreciéndole valor a mi cliente y sí, persuadiéndolo en el sentido de dándole a entender y a ver y a comprender por qué lo que yo tengo para ofrecer es de valor para él, pero para eso también necesito entender qué es lo que valora la persona que tengo enfrente y cómo podemos entonces eventualmente hacer este intercambio de valor. Y ahí es donde entran todas las habilidades blandas y todas las habilidades que queremos desarrollar en los y las estudiantes para que logren verlo de esta manera. Y entonces se dan cuenta, descubren que el mundo de las ventas no es simplemente cómo hago para que esta persona me compre esto o esta empresa me compre esto, sino cómo intercambiamos valor, cómo yo puedo conocer a la empresa o a la persona que tengo delante y es un ganar-ganar en realidad. Ese es el tema de la venta consultiva y es un ganar-ganar. De Dun Radio. Sentimos nosotras que este ejercicio les permite a ellos darse cuenta del verdadero rol de las ventas dentro de los negocios, lo estratégico que es, ¿verdad? El área también. Y rompemos un poquito entonces ese paradigma o esa percepción equivocada que se tiene de esta área. Empiezan a mostrar un interés mayor y más genuino en el curso. No sé si te parece que es así, Sonia. Totalmente, porque uno ve cómo inician y ve cómo finalizan. Y entonces pueden seguir en su decisión de que yo no me voy a dedicar a ser gerente de ventas, lo cual es totalmente válido, pero comprenden que desarrollando ciertas habilidades relacionadas con este mundo de persuadir, de entregar valor, que yo creo que es la palabra mágica en todo esto, se dan cuenta que sí o sí tienen que hacerlo. Se les quita el miedo. También ese tipo de prácticas en ambientes de confianza, entre compañeros, entre colegas, en un ambiente controlado, les da precisamente la posibilidad de que hablen, conversen, que se tiren al agua, como dice uno popularmente. Y yo creo que romper esa barrera se logra en este curso. Sí, el tema del miedo, de superar el miedo, bueno, de identificar los miedos, de superarlos, de actuar a pesar de ellos de la mejor forma y de vencer la frustración que sucede cuando al final, pues sí, las cosas no salen bien, son aprendizajes esenciales porque en realidad el miedo nos paraliza para lo que sea, en nuestras relaciones de pareja, etcétera. El miedo es lo que más nos hace, siento yo, que equivocarnos, ¿verdad? Porque a veces es el miedo de qué pasará si me equivoco, todo lo terrible que va a pasar y muchas de esas cosas no llegan a suceder nunca. Y creo que identificar esto y que el estudiantado identifique que estas inseguridades provienen de miedos y que no va a pasar nada terrible si se equivocan, es un principio que les puede transformar la vida. Esto que ustedes decían del valor, ¿cómo fue que lo dijeron? Un intercambio de valor. Que siempre aterrizamos nuevamente a la parte humana, de la empatía y de atender las necesidades de ambas partes, aunque estemos hablando de un mundo empresarial o de negocios o demás, siempre todo es entre personas. Así es, y es como ir quebrando que vender es irme a matar por un precio. Entonces, Ajá. eso es todo lo que hablo yo, el tema del precio. Y no, como bien lo mencionaba Alejandra, es identificar a través de una escucha activa y seria y con una preparación adecuada, donde tenemos puntos en común para lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes. ¿Qué dilemas o decisiones críticas plantea el caso? ¿Y cómo promueve el pensamiento estratégico? El principal dilema que están enfrentando los estudiantes con este caso es que las empresas tienen metas comerciales diferentes, que no necesariamente están alineadas o incluso casi porque podríamos decir son hasta contradictorias. Pero ahí es donde viene precisamente la decisión crítica que ellos tienen que tomar, porque sí hay oportunidad de que ellos encuentren
un punto en común. El caso está diseñado de esta manera para que ellos sí puedan encontrar un punto en común, pero eso les va a requerir precisamente conversar, negociar, entender las necesidades de cada uno. Y aquí es precisamente donde se da esta parte del pensamiento crítico. Y es interesante porque lo que hemos visto, Sonia y yo, es que si a la hora de negociar cada grupo está muy centrado en sí mismo, en sus propias necesidades, le cuesta escuchar a la contraparte. Y cuando se disponen a abrir y a escuchar y a entender quiénes son ustedes como empresa, qué otras cosas tienen, qué otros productos ofrecen, es donde finalmente encuentran el punto en común. Parte de lo que se promueve también como pensamiento crítico es la necesidad de esa conversación, la necesidad de velar por los intereses tanto de la empresa con la que estoy teniendo una relación comercial o una potencial relación comercial. Entonces eso es parte de los dilemas y las decisiones críticas que plantea el caso. ¿Qué diferencias notaron ustedes en el desempeño entre modalidad presencial y la modalidad virtual? Yo quisiera contar, como le decíamos al principio, Alejandra y yo teníamos pues una idea que tal vez en presencial los resultados iban a ser mejores comparado con esa solución ideal que comentábamos hace un rato. Y lo cierto es que en la modalidad presencial efectivamente observamos negociaciones, ¿qué diríamos?, más fluidas, tal vez más espontáneas, con un mejor manejo del lenguaje corporal, y los estudiantes se iban ajustando a esos argumentos en función de la respuesta de la otra parte. O sea, es decir, ese lenguaje corporal, esas miradas, esas cosas que hacemos casi sin darnos cuenta, efectivamente daban información adicional a lo que verbalmente se expresaba para que ellos iban cambiando su estrategia. En la modalidad virtual, el desempeño fue correcto, hubo también propuestas, sin embargo hubo un dinamismo, diría yo, menor, y tal vez estaban como más dependientes de las propuestas o, si se quiere, guiones que ellos habían preestablecido. Y también notamos que ya sabemos que por diversas razones totalmente respetadas, muchas de las personas estudiantes no pueden o no desean encender la cámara. Y aunque les dimos instrucciones previas que al ser una actividad evaluada tenían que encender la cámara, por lo menos durante el espacio de la interacción, aunque la encendían, había una limitación que era muy obvia, porque únicamente se podía ver una parte de la cara y una parte de los movimientos de las manos. En general, notamos que el impacto del lenguaje corporal sí ayudaba a que la posibilidad de una negociación con mayores argumentos fluyera de mejor forma. Entonces, esta parte presencial consideramos que impactó de una manera positiva para generar un acuerdo de mayor valor entre las partes comparada con las que se consiguieron en un espacio virtual. Sin embargo, también todo ese tipo de ejercicios nos permite a nosotros como docentes plantear también nuevas enseñanzas en ciertos casos. Por ejemplo, en una negociación, el poder mirar a los ojos es sumamente importante. Pero sabemos que cuando estamos en Zoom o en plataformas digitales, no estamos realmente viendo a los ojos a la persona. Pero en el entorno empresarial también se dan muchas reuniones, negociaciones y demás de forma virtual. Entonces, comparando una misma situación en dos entornos diferentes, nos da a nosotras también esa posibilidad de poder enseñarles a los estudiantes qué hacer en un caso y en otro, ¿verdad? Ahí les cuento, paréntesis, que hay un curso que se llama Estrategias y Tácticas de Negociación que yo imparto, es para 5º año. Entonces, ahí tal vez les podemos contar otras experiencias, Carolina, más adelante. Claro que sí, claro que sí.
¿Y qué hallazgos emergieron al comparar con el grupo control? Bueno, el grupo control mantuvo un desempeño muy similar a el grupo original presencial. Lo que pudimos constatar es que en la presencialidad la dinámica se comportó de manera muy similar. Entonces, realmente ahí es donde vemos que el tener una rúbrica, las indicaciones claras y demás, puede hacer que en entornos, al menos presenciales, se repita, se puedan incorporar otros grupos, otros docentes y el resultado va a ser bastante similar. Entonces se da un poquito la diferencia más a nivel vivencial del estudiante es en entorno presencial versus el entorno virtual. Entonces eso es algo que nos permitió eh, evaluar o un hallazgo a partir del grupo control que fue presencial. Ujú, ujú. Y fue dado, o sea, aquí éramos dos docentes distintos, horarios distintos, uno en la mañana, otro en la noche, y sin embargo se mantuvo una dinámica muy similar. Hablemos sobre los aportes que deja esta experiencia en el desarrollo de las habilidades blandas. Coménteme un poco sobre esto. Bueno, aquí sí vemos un crecimiento importante de los estudiantes en las habilidades de persuasión, de escucha activa, del trabajo colaborativo e incluso hasta el manejo emocional, porque como es una negociación, realmente en el momento no sé qué es lo que me va a decir la otra parte, entonces, ¿verdad? Surgen emociones que ellos tienen que aprender también a manejar. Entonces sentimos que esas habilidades blandas definitivamente se logran aprender, desarrollar, pues, estar conscientes de la importancia que tienen. Además, el caso también exige lo que es saber argumentar, saber ceder, evaluar riesgos e incluso tomar decisiones bajo presión, porque tienen también un tiempo en el que tienen que llegar a ese acuerdo. Entonces, realmente sentimos que la experiencia permite fortalecer todas estas competencias que no necesariamente se logran a través de una clase magistral, ¿verdad? Por sí sola. Luego de esas experiencias, uno se topa a los alumnos en los pasillos y de todo lo que uno dio en el curso, ¿verdad? 18 semanas, uno preparándose para dar, lo que recuerdan es el caso. Eso es lo que recuerdan. Profe, ¿se acuerda? Cuando hicimos aquel caso de negociación y entonces, y vuelven a revivir lo bien o lo malo, lo que pudieron haber hecho mejor. Yo siempre me quedé con la duda, yo pude haber ofrecido más, pero es que a última hora. Y entonces es muy divertido escucharlos porque nuevamente, o sea, uno se esfuerza 18 semanas y entre uno males de actividades vivenciales, eso es lo que realmente les queda. Claro, es que no recordamos la teoría, no recordamos las palabras de la profe, no recordamos incluso las calificaciones. Las personas recordamos experiencias, recordamos experiencias emotivas, ya con que nos reímos, ya con que yo me imagino, no sé, que de repente los estudiantes se sienten como que están actuando, porque claramente están haciendo están interpretando, ¿verdad? Están interpretando personajes que ellos van a llegar a ser, pero al final de cuentas es como un tipo de actuación. Es una Y no deja, competencia, ¿verdad? ¿Verdad, Ale? exacto, Compiten esto iba y a quieren decir, ganar. que no deja de ser una competencia porque hay varios grupos interpretando cada uno de los roles. Ujú. Entonces quieren ver cuál va a ser la mejor empresa compradora, cuál va a ser la mejor empresa proveedora, pensando en cuál va a lograr ese objetivo que andaban buscando. Y sin embargo, quien realmente gana es el que logra la mejor negociación y la mejor negociación es donde se da nuevamente ese famoso intercambio de valor. Entonces ellos a veces creen que, ¿verdad? Si logré sacar el mejor precio, si logré hacer, van a ganar y realmente no, porque la negociación es donde lograron escucharse, entenderse y llegar a un acuerdo saludable y bueno para ambas empresas. Y quisiera agregar, complementando lo que dice Ale,
es muy importante que al final del ejercicio les contemos el final de la historia. Es decir, este caso tiene una expectativa que los resultados sean este y este por esta y esta razón. Ellos necesitan completar el cierre, o sea, más allá de yo quedé en primero, segundo, tercer lugar, que también les encanta, ¿verdad? Pero hay que explicarles la resolución del caso. ¿Por qué se espera una resolución óptima en estas y estas condiciones? Explicarles bien, argumentárselo, unirlo con esa teoría que ellos tenían que leer para el caso y darles ese cierre del Claro. caso. La Ujú. realimentación al estudiante es indispensable en este tipo de ejercicios. Esto que estaban diciendo de la escucha, de la negociación, etcétera, es que es un aprendizaje de vida. Negociar, escucharse, ceder un poco, poner limitantes, saber cuál es su valor y qué es lo que usted necesita. Yo creo que eso es un aprendizaje de vida. Yo Así es. siempre les digo, ¿cuántos oídos tenemos y cuánta boca tenemos? Eso es una señal, ¿verdad? Hay que escuchar más de lo que hablamos. Entre más logremos que la contraparte hable, pues más argumentos tenemos nosotros para poder llegar a ese intercambio de valor que nos comentaba Alejandra al principio. ¿Qué recomendarían ustedes a sus colegas docentes que desean aplicar casos similares? Bueno, bajo este mundo de ventas que hemos estado conversando hoy, yo creo que nosotros siempre tenemos un no. El no ya está en todo. Lo interesante es que si yo logro transformar ese no en actividades concretas, bien planificadas, que me van a llevar un poquito de trabajo o mucho trabajo como docente, seguramente que sí, pero logramos facilitar un espacio para que el estudiante tenga esa experiencia memorable que nosotros hemos conversado a lo largo de esta charla. Creemos que el aprendizaje más valioso surge cuando el estudiante es el protagonista del proceso, complementando una clase magistral que es parte de nuestra responsabilidad como docentes. ¿Qué les recomiendo yo a los colegas docentes? Que lo hagan. O sea, la aplicación de un caso, incluso creado por nosotros mismos en un entorno local, yo les aseguro que va a causar un impacto maravilloso en el aprendizaje de las personas estudiantes. Y yo agregaría la experiencia que hemos tenido Sonia y yo. Dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, ese trabajo colaborativo entre docentes, porque a veces decimos, quisiéramos hacer algo innovador en el aula, pero si lo hacemos solo, tal vez lo sentimos más pesado, que nos cuesta más. Pero cuando tenemos a otra persona que nos podemos sentar y dar ideas y plantearnos cosas, de repente se vuelve en una actividad también eh, de gran riqueza para el docente mismo y al final el resultado es muy favorable y en beneficio del estudiante. Y me gustaría ir cerrando esta conversación tan enriquecedora con este par de docentes creativas, inquietas, que trabajan juntas, además son inquietas juntas y eso es muy, muy necesario, ¿verdad? Me gustaría que nos comenten, no tanto a nivel como pedagógico o académico, sino un poco a nivel personal tal vez, o el implementar este estudio de casos, esta estrategia, ¿qué aprendizajes les ha dejado? Alejandra y yo somos fieles creyentes que la modalidad de casos, más allá de simplemente presentar un caso y que lo resuelvan con unas preguntitas al final, que eso está bien, es un camino. Pero cuando logramos, en este caso específico, por ejemplo, simular procesos de venta y negociación, que de hecho vienen de un caso de la vida real, permiten que el estudiante comprenda de una forma más profunda el rol estratégico que tiene, en este caso de gerente de ventas, pero igual, Carolina, como usted mencionaba, aplicado a cualquier entorno. Y además creo que efectivamente el mismo estudiante puede evaluar, autoevaluar sus competencias, qué tan ético fui, cómo fue mi empatía comercial, qué tan persuasivo puede ser. Y yo creo que ahí es cuando nosotros como docentes sentimos que ese día, esa clase, la labor fue cumplida.
Sí, y ahora Sonia hace un rato hablaba de una palabra importantísima que es la experiencia memorable. El hacer este tipo de actividades vivenciales, como hay tanta emoción en cumplir el rol y en hacer la negociación y en lo que está pasando, esa parte emocional es lo que genera la memorabilidad precisamente. Y es cuando años después, incluso si van a estar en algo similar en sus trabajos, se van a recordar de este momento que vivieron en el curso. Pero lo bonito aquí es que para nosotros como docentes también es una experiencia memorable y para nosotras como docentes también nos permite aprender, porque cuando los vemos negociando, cuando los escuchamos sus argumentos, aunque hayan momentos en donde más bien tenemos que intervenir y hacer alguna sugerencia, realmente estamos también aprendiendo de ellos y a través de ellos. Y esto es lindísimo como docente. Y cuando ya estamos en ese rol de querer traer la práctica al aula, también pasa, como en este caso, que es un caso de la vida real, en nuestra experiencia profesional nos encontramos que de repente decimos, pasó esto, me di cuenta de esto, estoy viviendo este proceso en una empresa, esto podría ser un caso, ¿verdad? Y entonces empezamos a transformar nuestras propias vivencias profesionales en casos que ayuden a nuestros estudiantes a aprender. Bueno, quiero agradecerle a Sonia Cisneros y a Alejandra López, docentes, por el tiempo que nos han dedicado, por también el entusiasmo y la energía con la que nos han venido a comentar estas estrategias. Yo sé que tienen otras cosas ahí, ¿verdad? Interesantes, otras experiencias docentes, ¿verdad? Que se mueren por compartir y que nosotros también queremos escuchar. Bueno, Ale, se me ocurre que podemos contar la experiencia que tuvimos en una clase de investigación de mercados aplicando diversas técnicas de neuromarketing. Creo que nos daría para otro espacio interesante. Sí, eso fue algo que hicimos esta semana y realmente fue maravilloso, fue increíble. Incluso he de decir que tenemos una estudiante de intercambio de México y yo pude conversar con ella luego de la actividad y me dijo, esto es increíble, jamás me imaginé vivir algo así. Dijo, ni siquiera nosotros en una prestigiosa universidad en México lo tenemos. Entonces realmente fue una muy linda experiencia y nos encantaría que nos invitaras otra vez, Carolina, para poderles contar. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Sonia. Muy rica la conversación, muy motivante. Yo creo que eso es lo que queremos generar en el DEDUM, motivar a las y los docentes para que trabajen en equipo, para que sean creativas y creativos, para que disfruten de la docencia también, porque si disfrutamos de la docencia, nuestros estudiantes pues también van a disfrutar del aprendizaje y todo lo bueno que como docentes les entregamos a nuestros alumnos lo van luego a poner en las comunidades, en la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, cuando pensemos en nuestra práctica docente, no tenemos que pensar que simplemente impacta a nuestros estudiantes en un aula, sino que van a impactar también en la sociedad. DEDUM Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.